Mi nombre es Karim Isabel Carballo Pinzón. Hoy hablaremos sobre el factor integrante. Las matemáticas sabemos están presentes en todo lo que hacemos, desde los patrones de la naturaleza hasta las decisiones más complejas. Hoy vamos a explorar el concepto clave, el factor integrante. Una ecuación diferencial es una ecuación que relaciona una función con sus derivadas. Estas ecuaciones son esenciales en la modelización de fenómenos físicos, químicos, biológicos, económicos, entre otros. Sin embargo, no todas las funciones diferenciales pueden resolverse de manera directa. Las ecuaciones diferenciales de primer orden suelen expresarse en la forma m x, y de x más n x, y de y es igual a 0. Para que una ecuación de esta forma sea exacta, debe existir una función x, y llamada función potencial, es decir, m x, y n x, y deben cumplir una relación de compatibilidad llamada condición de exactitud. Si esta condición no se cumple, la ecuación se denomina inexacta. Resolver una ecuación inexacta directamente es complicado, pero a menudo podemos encontrar una función llamada factor integrante que al multiplicar toda la ecuación por ella convierte la ecuación inexacta en una exacta. Un factor integrante es una función que se utiliza para transformar una ecuación diferencial inexacta en una exacta, multiplicando ambos lados de la ecuación diferencial. Por este factor se logra que la nueva ecuación cumpla la condición de exactitud, es decir, buscamos y tal que sea una ecuación exacta. Después de encontrar este factor, podemos resolver la ecuación usando la técnica correspondiente a ecuaciones exactas. Una función potencial es una función escalar cuya derivada parcial con respecto a cada variable reproduce los componentes de un campo vectorial en el contexto de las ecuaciones diferenciales exactas. Si una ecuación es exacta, entonces existe una función potencial. En la condición de En algunos problemas, el factor integrante depende solo de una de las variables, ya sea x o y. Supongamos que el factor depende solo de x, entonces podemos buscar x tal que al multiplicar la ecuación por x, esta se convierta en exacta. El procedimiento es el siguiente: multiplicamos la ecuación original por y de ahí aplicamos la condición de exactitud. La función multiplicativa del factor integrante es una función que se multiplica por toda ecuación diferencial, cambiando su estructura para que cumpla con la condición de exactitud. Eso transforma una ecuación en exacta, lo que facilita su solución. Depende de las variables de la ecuación. El factor integrante puede depender de una o ambas variables involucradas en la ecuación como x, y o y. En algunos casos se puede asumir que depende solo de una de las variables para simplificar el cálculo. Condición de exactitud: al multiplicar la ecuación por el factor. Tenemos unos ejemplos de tipos de ecuaciones, que está la función multiplicativa, ya la dijimos, y depende de las variables también. Puede depender de una sola variable. En algunos casos, los factores integrantes más simples dependen solo de una de las variables, lo que facilita su cálculo. Estas situaciones son más comunes, a menudo más fáciles de resolver. El método de búsqueda. Existen varios métodos para encontrar un factor integrante dependiendo de la naturaleza de la ecuación diferencial. Algunos de los métodos más comunes incluyen suposición de que el factor depende solo de x o de y, uso de fórmulas específicas para casos de ecuaciones lineales o de primer orden, aplicación de técnicas avanzadas para factores que dependen de x, y simultáneamente.